estamos tomando. Pues hoy toca estudiar un poco de C++ para que puedas ya empezar a programar un poco, ¿no? Y bueno, lo primero que necesitas es instalar el del C++ que va a tener para que puedas ejecutar tus programas y compilarlos. Usa el MinGW que es, digamos, una versión de GCC para Windows. Ese es el compilador que yo estoy usando. Bueno, G++, ¿no? Pero es, digamos, lo mismo que hicieron GCC y hicieron G++, que eso es para compilar C++, ¿no? Entonces necesitas descargar eso, lo instalas y ya puedes empezar a programar. Y bueno, ya cuando lo tengas, pues ya podemos empezar, por ejemplo, a escribir nuestro primer programa, que es... Bueno, todos los archivos de C tienen una extensión, ¿no? .cpp, .cxx también, de plus, o .cc también he visto. Pero bueno, lo más usual es que se llame .cpp, es lo más común, ¿no? Entonces, aquí vas a incluir esto de aquí, includes lo que se llama una directiva del preprocesador. Pero bueno, vamos a entender qué es eso. Lo que vamos a, eso es, vamos, includes para importar o incluir cabecera, ¿no? O digamos, biblioteca, ¿no? Como por ejemplo la IOString, que tiene un montón de funciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, para hacer nuestro primer programa es el Hola Mundo. Una función que tiene es stdcode, ¿no? ¿No? Y ya, ¿no? Pero bueno, o sea, todo programa en C o en C++ debe tener una función main, ¿no? Si no hay una función main, entonces pues no vas a poder ejecutar nada, porque lo que hay en main es lo que ejecuta únicamente, lo demás. O sea, si no hay un main no se va a ejecutar nada, no va a haber programa. Necesitas el main, que es el punto de partida de ejecución del programa, ¿no? ¿Qué es un programa? Bueno, digamos que sería pues digamos el ejecutable sería el programa, ¿no? Y ya, bueno, bueno, y dirás tú por qué el ST dos puntos, por qué usar eso? Bueno, porque esta función code está dentro del espacio de nombre que se llama std. Si no pones std dos puntos, entonces no sabes dónde está esa función. Por lo tanto, te va a dar un error de compilación porque es como si cout no estuviera definido. De hecho, pues, dice code no fue declarada en este ámbito, que es decir, std dos puntos code. Bueno, ahí está el problema. Quieres evitar poner ese dos puntos, o sea, ese std dos puntos, tienes que poner un namespace std. Y ya con eso, pues ya se reconoce, ya es, digamos como que ya no hace falta poner dos puntos. Pero esto te involucra un problema. Porque ¿qué pasa si tú tienes aquí una función aparte que se llama count? ¿No? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí cuando llamas, ¿a qué se está llamando? ¿Se está llamando al code de o al code de IOStream? Eso es una ambigüedad, por lo tanto el compilador se va a avisar de eso, ¿no? De hecho, aquí te dice que es ambiguo, no se sabe, ¿no? Para evitarte este tipo de problemas, una buena práctica de programación sería pues quitarte esa línea y ponerle, o sea, ya nombre, el espacio de nombres de code y ya, listo. Pones hola mundo y ya. Y bueno, así también se ve más chido, ¿no? ST2 puntos se ve más hacker, ¿no? Pero bueno. Bueno, de hecho también puedes crear tus propios nombres, tus propios namespace, ¿no? Puedes poner namespace y un nombre así cabrón sería fx de gráficos. Puedes tener aquí una función que haga una cosa cabrona, como sea dibujar una línea y le pones aquí lo que hace, ¿no?
que te dibujo una línea. Entonces, para hacer a GFX, pues lo mismo pasa con, o sea, pasa lo mismo que con STD, ¿no? Tienes que ponerle GFX y dos puntos y así, ¿no? Si no pones eso, pues no. Para evitarte, pues poner esto de aquí, GFX dos puntos, tienes que poner using namespace, pero ya vemos que por qué no sé, por qué no es buena idea hacerlo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Puedes tener aquí una clase por ahí, por ejemplo, una clase point. Sí, ¿no? Debería poderse. De hecho, un espacio de nombres va a tener un montón de cosas, ¿no? Incluido clases, variables, funciones, así. No debería haber problemas. No sé si eso es válido. Y bueno, decir, bueno, en main también recibe unos parámetros extra que son AGC, se llama así, ¿no? Chart doble puntero RGB, que hacen referencia a los parámetros que se le pasa al programa por línea de comandos, ¿no? InRGC hace referencia a la cantidad de parámetros y RGB es los nombres de los parámetros, ¿no? ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, hay un programa muy, o sea, un comando bastante potente en Linux que es Fint. Fint va a localizar archivos, ficheros, ¿no? Por ejemplo, por nombre o por ejemplo, aquí puedes poner los name, puedes decir, quiero todos los archivos, digamos, a partir de donde yo estoy, hacia el más fondo que sea, de forma recursiva, quiero que me encuentres todos los archivos que sean .cpp, ¿no? Y ahí está, ¿no? Son todos esos. Y Android Studio, ya ves lo que vamos a hacer después con una aplicación. Ahí está Android. Y ahí están todos los archivos .cpp. Una curiosidad de esto es que esto aquí es una expresión regular. El .cpp es una expresión regular. Significa, bueno, significa este, este asterisco se llama cláusula de clean. Significa, bueno, no importa lo que haya al principio, me da igual, pero lo que sí debe haber al final es el cpp. Al principio, pues me da igual, pero al final CPP. No, si ves todos los nombres aquí cumplen eso. Al principio puede haber lo que sea, pero al final debe haber un CPP. Y ya, ¿no? Con eso tienes todos los nombres. Esa es una curiosidad, ¿no? Que es una expresión regular que es algo que no vamos a usar mucho aquí en C++. No se usa cuando estás haciendo una página web y, por ejemplo, tienes un formulario y ese formulario lo que recibe es una dirección de correo electrónico y lo que quieres es verificar que el usuario haya ingresado una dirección de correo electrónico válida, ¿no? Entonces ahí le pasas una impresión regular que se va a encargar de hacer eso, ¿no? De validar que lo que haya ingresado el usuario pues tenga la forma de un correo electrónico, ¿no? Bueno, eso es una curiosidad nada más. Lo que estábamos diciendo era que estos de aquí son los parámetros, ¿no? Name menos name es un parámetro, cpp también es un parámetro, el nombre del programa es un parámetro también que es fin. De hecho podemos usar estas variables eh, no, a ver, y podemos imprimir podemos imprimir y, ¿no? Y ¿qué hacemos más? Ya, ¿no? Claro, no se imprime nada, solo se imprime el main. Pero bueno, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están todos. Aquí se imprimen, aquí. Son todos esos. Y estos son los parámetros. El nombre del programa es el primer parámetro, que es main, ¿no? Y bueno, eso es todo, ¿no? Esto usualmente no se usa a menos que vayas a hacer un programa así como fin o algo que se va a usar en consola, ¿no? Pero bueno,
Y puedes quitarlos también, ¿no? Puedes quitar si no hace falta, no hay problema. Y eso es lo primero. Pues como int, bueno, la función me retorna algo, pues te pone 0, ¿no? Por ejemplo, si regresa 0, usualmente significa eso significa que el programa se ejecutó bien, que no hubo un error. Si es 1, significa que sí hubo un error. Por ejemplo, de todos los programas, creo que esto hace referencia. A ver. Creo que había un. Es que había una forma de saber qué, cuál fue o sea, si aquí regresa un 0, hay una forma de saber qué fue lo que regresó. O sea, el último que regresó el comando que ejecutaste. O sea, 0 es bien. 1 es que hubo un error, pero ya no recuerdo cuál era. Porque si un programa falla o un comando falla en ejecutarse, va a enviar un 1 y eso se puede ver por consola, ¿no? Por ejemplo, aquí pues esto falló, ¿no? Entonces ahí se ve que ya mostrar 1. Pero bueno. Y bueno, ¿qué más? Después están algo que es usual explicar al principio, pues son los tipos de variables que hay. Como siempre serían variables de tipo entero, ¿no? B1 es una entera de 32 bits, pero con signo. Eso significa que el bit más significativo, el bit de más de la izquierda, o sea, por ejemplo aquí este bit, este de acá sería el primer bit, ¿no? O el menos significativo. Y el más significativo sería el 1, que daría referencia al signo del número. Entonces hay un bit que es ocupado como signo para saber si es positivo o negativo. Así que digamos, el valor máximo que puede almacenar una variable entera de 32 bits con signo es 2 a la 31 menos 1 en positivo. Y en negativo es simplemente eso, pero en negativo, ¿no? Aquí lo puedes ver, hay una cabecera que te dice eso, es limits. O puedes poner que se llama limits. Limits, ¿no? Y aquí puedes poner, vamos a imprimir in maths. Programar sim. No, es que eso está en punto 8. Inbox. Que de hecho debería decirte aquí el nombre. Bueno, no te lo dice. Pero podemos compilar. Y sí, eso es justamente 2 a la 31. No, el mismo. Y in min pues sería eso pero negativo, si no me recuerdo. Bueno, sí, se le resta 1 todavía, ¿no? Ponemos Python 3 y ponemos 2 a la 31 menos 1. Todo eso negativo. Y todavía le restas 1 todavía, ¿no? Eso es el número más pequeño que puedes escribir con 32 bits es ese y el más grande es el otro. Este de acá, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad también. Que bueno, después están. Puedes ponerle short int y eso es lo que te va a hacer es. Vas a reducir el tamaño en bits o en bytes, más bien porque normalmente no hablamos de bits sino en bytes. Que no puedes tener. No puedes tener variables que, por ejemplo,
que su longitud de bits no sean múltiplos de 8. O sea, siempre van a ser múltiplos de 8, van a ser bytes lo que se tenga, ¿no? No va a tener una variable de 3 bits o de 4 bits. Como que yo sepa, no. Pero esto te va a dar una variable de 16 bits, o sea, 2 bytes. Aquí en la mitad de 32. Y para comprobar eso pones llamar la función sizeOf, pones b2 y eso te va a dar 2 bytes, o sea, 16 bits. Así vuelves a compilar aquí, cogemos más. 2, ¿no? Y también puedes hacer que sea de 64 bits con in, y eso ya son 64 bits, o sea, 8 bytes. 8 aquí y 8 bytes, ¿no? Usualmente yo no uso eso porque no necesito, si quiero una variable de menor tamaño, pues prefiero, es más, casi siempre la uso sin signo, ¿no? No con signo, porque no sé cuál sería la utilidad de usar una variable más pequeña que 32 bits con signo. Uso para variables de así, sin signo y así, por ejemplo, esa de ahí es 16 bits sin signo, que es un typedef. Un typedef es aquí, es el que es un signet short, es como este aquí, un signet short, es una variable sin signo. O sea, cada vez que tú pongas uin16t te estás refiriendo a un signet short, es un sinónimo. Es una variable de 16 bits sin signo. Así como 16 bits también hay de 8 bits sin signo y también de 64 bits. Bueno, tendrás también sin signo. Sin signo. Igual. Y después tienes los flotantes. Por ejemplo, este de aquí es un flotante. Después tienes los dobles. Y un doble es como un flotante, pero con más precisión, ¿no? O sea, puedes tener más decimales por ahí. Tiene mayor precisión. Así que los cálculos van a ser más precisos. Los cálculos que hagas con números flotante van a ser más precisos con dobles. Y después tienen los booleanos, que serían bool P9 y le pones true o false, ¿no? Y booleano van a ser un byte, ¿no? Pero si te das cuenta, solo utilizas dos estados, o 1 o 0, o true o false. Estás desperdiciando 7 bits, ¿no? O sea, es que no puedes tener variables de un bit. O sea, digo, la mínima cantidad es un byte, ¿no? Es un byte. Así que no puedes tener esa cantidad, no puedes tener un bit nada más. O es un byte o nada, ¿no? Es un byte, siempre va a ser mínimo un byte. Después los caracteres, por ejemplo aquí ¿no? Después puedes tener cadenas de caracteres como ese de aquí y más y creo que ya, ¿no? Bueno, esos son todos los tipos de datos primitivos, más o menos, la mayoría, ¿no? Los más importantes. Y bueno, ya lo siguiente que hay que explicar es los punteros. Porque es importante saber lo que es un puntero. Lo que no sabes lo que es un puntero, entonces pues casi no sabes C o C++. Es indispensable saber lo que es un puntero y cómo usarlos. Y para eso, pues un puntero, como su nombre indica, pues es una variable que apunta a otra variable. Más en específico, lo que tiene ese puntero es una dirección de memoria. Y es de la dirección de la memoria de la variable a la que apunta, ¿no? Porque tú en la, tú en el, tú cuando inicias un programa, cuando ejecutas un programa, el sistema operativo te va a dar
te va a dar una memoria, ¿no? Una memoria. Te va a dar una parte que va a ser el stack. El stack, ¿no? O la pila. Y otra parte va a corresponder al heap, ¿no? Digamos que todo esto va a ser heap. Aquí en el stack se van a almacenar las variables locales y... Por ejemplo, todas estas de aquí se almacenan en el stack, en los esto... No, las funciones no. Pero las variables sí, es que las funciones no sé dónde se almacenan realmente. Pero bueno, debe ser en stack también, ¿no? O de hecho, de que las funciones deben estar en... No, las funciones ya son otro tema. Pero las variables están en el stack, ¿no? Estas de aquí todas están en el stack, ¿no? Que es aquí. Así que una vez, digamos, tú sales del ámbito donde se... Porque, por ejemplo, aquí tú pones esto de aquí es un ámbito, ¿no? Eso de ahí es un ámbito. Esto de aquí. Esa variable XX está dentro del stack, se pone en el stack. Pero una vez se destruye el ámbito, pues se destruye esa XX, ¿no? Porque pues ya no lo vas a usar, por lo tanto, pues, ¿por qué está en el stack? Tiene que salirse de ahí, ¿no? Tiene que, digamos, esa zona de memoria que está usando, pues tiene que liberarse, porque si no va a estar ahí, pero no está usando XX, porque pues, cuando sales de este ámbito, aquí ya no existe XX, entonces tiene que eliminarse, ¿no? Tiene que salir del stack. Entonces, bueno, esa es una cosa. Todas las variables locales están dentro del stack y además pues tienen, pues digamos que más o menos está dividido en el celdas, ¿no? Podría ser por aquí y pues tienen una dirección de memoria estas celdas. No, esta podría tener dirección 0,20, 0 por en hexadecimal, 0 por FF, no, en hexadecimal. Y puede ser un número lo que hay aquí, ¿no? Un 10. Y aquí puede haber otra variable que sea un puntero que apunte a esta dirección de memoria. O sea que lo que va a tener esa variable va a tener en su contenido va a ser esta 0 por FF, ¿no? 0 por FF. Así que tú a través de este puntero puedes modificar, si tienes dirección de memoria, entonces puedes modificar este 10, ¿no? Si apuntas aquí, entonces puedes entrar a esta celda, esa posición de memoria y modificar lo que hay ahí. Únicamente a través del puntero ese, ¿no? Bueno, aparte el heap es para reservar memoria, ¿no? O sea, para pedirle memoria al sistema operativo. Y la va a poner en el heap. Pero así como pides memoria, ¿no? También tienes que liberar esa memoria, porque si no va a estar ahí siempre. Y si no estás usando esa memoria, entonces estás desperdiciando la memoria que tienes. Entonces, siempre que no necesites la memoria, pues la tienes que eliminar, liberar, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque de hecho tú puedes acabarte toda la memoria, ¿no? O sea, puedes pedir tanta memoria como quieras, ¿no? Hasta te quedes sin memoria de RAM, con el equipo, ¿no? Pues el stack tiene un tamaño, creo que son 8 megabytes o algo así, no sé. Creo que sí, son como 8 megabytes o algo así más o menos. Pero siempre hay que saber, hay que liberar memoria, hay que usar el heap, ¿no? Que es memoria dinámica, ¿no? Que tú pides al sistema operativo, te da te da la dirección de memoria que te asignó y pues ya después lo tienes que liberar, ¿no? Tienes que eliminar tienes que liberar la memoria. Entonces, bueno, después bueno, sí, puedes, por ejemplo, decir quiero un puntero a, un puntero, lo quiero a B1, ¿no? Ahora, ese
Para descargar un puntero tienes que poner asterisco y el nombre. Esto aquí también es puntero. Tienes que poner asterisco y el nombre y pasarle pues un puntero, ¿no? Porque es un puntero, tiene que ser un puntero, pero este ampersand lo que te va a hacer es convertir eso a un puntero, digamos. Más bien lo que te va a dar es la dirección de memoria. Lo que tiene PTR es una dirección de memoria y eso te da una dirección de memoria, por lo tanto pues es válido lo que estás haciendo. Así que a PTR le pasas la dirección de memoria de B1, ¿no? Que es como esto, ¿no? Este PTR tiene 0 por FF dentro de. Entonces una vez que tienes eso, pues puedes modificar lo que puedes modificar S10, ¿no? Como lo haces, por ejemplo aquí B1 vale 0, pero puedes modificar eso con poner asterisco PTR y ponerle un número, 11 por ejemplo. Eso de poner asterisco y después PTR, eso se llama desreferenciar el puntero, ¿no? Que lo que estás haciendo es, lo que haces es irte a esta dirección de memoria y después entrar a lo que hay aquí y pues modificarlo, ¿no? Te vas a la 0 por FF y entonces ya puedes modificar lo que hay aquí adentro y ahí le puedes poner 11, ¿no? Ya estás en B1, digamos, con esta sintaxis, ya estás en B1, entonces puedes darle el valor que tú quieras y ya después imprimes ese valor B1 debe mostrarte 11, que pues es 11 de aquí, ¿no? Antes valía 0, después 11. Entonces eso es un puntero. Una variable que tiene una dirección de memoria. O cuyo contenido es una dirección de memoria. Con ese puntero puedes acceder a esa dirección de memoria y modificar lo que hay ahí, ¿no? De forma indirecta, ¿no? Está modificando B1 de forma indirecta a través de PTR. Pero bueno, otra aplicación que tiene es, por ejemplo, esta función swap, que lo que hace es poner a x le pone y y a y le pone x. Entonces para eso hay que poner una variable temporal x y después decir x igual a y igual a t. O sea, la variable temporal es necesaria porque aquí está haciendo x igual a y, allá se pierde el valor de x, ¿no? Entonces tiene que guardarlo en un lado para después dárselo a y, ¿no? Pero esto como tal no va a funcionar, es decir, esta variable x y y son variables locales a esta función swap, ¿no? O bien podrían pensar que son una copia de lo que le pasas a esta función swap. Una copia, por lo tanto lo que modificas aquí es la copia de lo que le pasaste. Y esa copia, una vez que termina el ámbito de la función, y que termina de ejecutarse, pues esas variables, esas copias desaparecen. Entonces lo que modificó fue la copia, no la variable en sí. Por ejemplo, pones int igual a y y int y igual a 20. El swap xy. ¿Cuánto va a ser x y cuánto va a ser y? ¿No? Pues vale, 6 son igual, 10 y 20 no cambian. Porque lo que se está modificando son las copias. Entonces para solucionar ese problema lo que hay que pasarle es un puntero. ¿No? Porque lo que tienes esto es lo que tienes ya es una dirección de memoria. Y como sabes, tú puedes poner asterisco y el puntero y de referenciar esa zona de memoria y entonces modificar lo que hay ahí. Y si pones eso, pues accedes al contenido en lo que apunta. Entonces ya, digamos que esto va a funcionar. Porque puntero X y puntero Y son direcciones de memoria, ¿no? Digamos que son copias de los punteros que tú pasas, ¿no? Pero no son una copia de X y Y, son punteros. Son las direcciones de memoria de esas variables. Y si tienes las direcciones de memoria de esas variables, entonces puedes modificar
A ver si lo que apunta desde donde sea, ¿no? Incluido desde esa función swap. Va. Entonces, bueno, aquí tienes que pasarle la edición de memoria. Con ampersand. Aquí ampersand también. Y así, ¿no? Ahora X tiene 20 y Y tiene 10. Ya funciona. ¿Va? Entonces, esa es una utilidad. O sea, también se hace para evitar hacer copias, ¿no? Aquí la utilidad que vimos es modificar X y Y dentro de la función, ¿no? Pero también hay otra utilidad que es evitar el hacer uso de, o sea, evitar copias. Porque imagínate que por aquí en jefe X tienes una clase que es un shader o una textura y tiene un arreglo de píxeles y cosas así, ¿no? Un arreglo de píxeles tiene 800 o 600 píxeles, algo de memoria, ¿no? Bueno, aquí lo de new es para declarar memoria, o sea, memoria dinámica. Y aquí lo que estás haciendo con new in y esta sintaxis es declarar un arreglo. Y es ese es otro uso de los punteros también. Declarar, tiene varios usos, ¿no? Por ejemplo, aquí este puntero pixel es para, aquí estás declarando de forma dinámica, es decir, estás alojando memoria en el heap para un arreglo de 800 por 600 elementos, ¿no? Eso es lo que estás haciendo. Dice, no, también tienes que liberarla en un momento, ¿no? Pero bueno, eso lo pongo un ejemplo. Porque bueno, ¿qué pasaría si tú aquí tuvieras swap? O sea, una función que lo que te hace mostrar los píxeles. Bueno, puedes poner dentro, bueno, da igual. O dibujar esos píxeles, ¿no? Y lo que recibe es un objeto de GFX que es texture y text. Texture ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que aquí va a ser una copia de lo que tú le pases a aquí, a Draw Pixels. Es decir, que vas a crear otro objeto aparte, ¿no? Que va a ser una copia de este de aquí. Es decir, esos píxeles también se van a copiar, pero van a existir dos píxeles, dos arreglos de píxeles. Uno que va a ser de la copia y otro que va a ser la que tú pasaste a la función Draw Pixels, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres aquí, bueno, GFX T y ahí ya tienes un objeto. Tú llamas a Draw Pixels y pones T. Al momento de hacer esto estás haciendo una copia de T, ¿no? Es decir, que estás copiando este pixel, estás creando una nueva textura y estás copiando todo esto. Es decir, que digamos que tienes dos veces esto en memoria, cuando no debería ser así. Solo porque tienes dos veces y no hace falta tener una copia, porque además esto digamos que es un objeto pesado. Para evitar esa copia lo que le pasa es un puntero. ¿Por qué? Porque ahora lo que se va a pasar no va a ser el objeto, no se va a pasar una copia, sino una dirección de memoria, ¿no? Se va a pasar una dirección de memoria y sabemos que a través de la dirección de memoria entonces se puede modificar lo que hay en esa dirección de memoria, ¿no? Entonces, es una utilidad, por ejemplo, aquí. Ahora, para acceder, por ejemplo, a pixels, hay otras instancias que pones flecha y pixels, ¿no? Y puedes ponerle aquí que el primer píxel va a ser 0, va a valer 0, ¿no? Y ya está. No estás pasando una copia, sino una dirección de memoria. Con esa dirección de memoria, modificas hacia lo que modificas esa textura, ¿no? De hecho, si no hicieras eso, el puntero T, pues tampoco podrías modificar pixel, solo podrías leerlo.
porque si quitas eso pones pixel, obviamente va a pasar lo mismo que con swap, no se va a modificar pixel 0. Se va a modificar únicamente para esta copia, pero no para el objeto que le pasaste, que fue este. Entonces esto solo te servía para leer píxeles, ¿no? No para modificarlo. Pero ahí estarías quedando una copia. No hace falta la copia, le pones puntero. Y ya está. ¿No? Porque un puntero, pues un puntero es una adición de memoria, y las adiciones de memoria pues son... Como la máquina esta son 64 bits y la tuya supongo que igual, 64 bits, pues a lo mucho son 64 bits lo que va a empezar. 64 bits a comparación de todo esto, pues es mejor 64 bits que hacer una copia de todo esto, que va a estar creando un objeto y a su vez tiene esto de aquí, 800 por 600 bytes. O sea que voy a pasarle un puntero, ¿no? Que de hecho esto de aquí, la flechita es una, no sé, a ver, no sé. O sea, es una abreviación de esta sintaxis de acá, ¿no? En vez de ponerle asterisco, porque aquí asterisco te referencia el puntero punto, porque para acceder a cada elemento de los de aquí, a cada, digamos, cada variable que esté dentro de la clase, tienes que poner punto, ¿no? Y ya. Pero para no tener que escribir eso que se ve feo, pues puedes escribir eh, fecha, o sea, guión y símbolo mayor que, ¿no? Y así ya te evitas esa sintaxis que está medio fea. Por eso. Bueno, esas son cosas de programación de clases, pero bueno. Ok, aquí ya fue el último, si se compiló, y se puede hacer esto. Ok, y además otra cosa con los punteros es que los sirven para la memoria dinámica, para hacer los new, y además te representan arreglos, ¿no? O sea, esto es un arreglo. Esto aquí es un arreglo. Un arreglo es una sucesión de elementos del mismo tipo, ¿no? Y para declarar, o sea, esa cinta, o sea, digamos que cuando tú haces eso, ese pixels, el nombre pixels es un puntero al primer elemento de ese arreglo, ¿sí? Es un puntero al primer elemento de ese arreglo. Por lo tanto, tú podrías hacer una cosa así, para acceder a cada elemento para acceder a ese elemento a cada pixel, digamos. Bueno, lo voy a poner, y digamos, sería así. Bueno, ¿qué? Pixels. Y aquí podría ponerle más i. Bueno, aquí no sé si va a poder porque como pixel es un puntero al primer elemento, entonces si le sumas uno, entonces ya estás en el siguiente elemento, pero es un puntero. Entonces para referenciarlo tendrías que ponerle eso. Porque esto ya no sé si lo permite, ¿eh? Porque aquí ponerle por ejemplo, bueno, lo que sea, ¿no? 1. Aquí, no sé si esto te lo va a permitir el compilador. No, pero bueno. No, creo que no se puede, ¿no? Pero si pusieras lo pusieras aquí, ahí esta sintaxis sí es válida.
Bueno, aquí ya. Bueno. Sí, válida, porque pixels, digamos que lo que tiene aquí son varios elementos. 1, 0, tal. Así hasta lo que sea, ¿no? Entonces el nombre de pixels hace referencia al primer elemento. Pero es un puntero a ese elemento. Tú le sumas 1, entonces te vas hacia el siguiente elemento. Bueno, aquí le sumas 0, por lo tanto te quedas aquí. Pero le sumas 1, entonces te vas acá. Le sumas otro, se vas acá, te sumas y así te vas. Pero cada uno sería un puntero, ¿no? Entonces para acceder a cada uno le pones puntero pixels más i, ¿no? Y así vas accediendo a cada uno, es un puntero. Digamos, lo que tienes aquí básicamente es un arreglo de punteros. Podemos pensar así. Es un arreglo de punteros. Pero por ejemplo, para evitar tener esta sintaxis fea, pues puedes poner simplemente pixels y igual a 0. O a lo que sea, ¿no? Por ahí. Y eso es otra característica de los punteros, ¿no? Aunque realmente esto puede pasarlo así, ¿no? Esto es un arreglo de punteros. Y ya. Y es un arreglo de punteros. El pixels, el nombre en sí hace referencia al primer elemento. Si vas sumando unos, entonces vas haciendo los demás elementos. Pero para no hacer esa aritmética de punteros que se ve fea, pues C y C++ pues te permiten hacer esto, ¿no? Ampersand y esto es equivalente a esto de acá, ¿no? Esto de aquí se conecta aquí, bueno, y ya. Creo que eso es más o menos casi todo lo que hay que ver de punteros. Pero bueno, aquí por ejemplo no tendría mucho sentido crear esta pixels de forma dinámica porque ¿qué va a pasar después cuando te salgas de la función? ¿Cómo vas a liberar esa memoria? Para liberar, bueno, ahí para liberar la memoria tienes que poner el delete pixels y después ponerle ampersand. O sea, estos corchetes, porque es un arreglo, ¿no? Si no fue un arreglo, pues simplemente pones delete y el nombre del objeto, ¿no? Creo que no sé si es así o es al revés. Creo que es al revés, ¿no? Así. Ya con eso libera la memoria que se reservó, ¿no? Que no da error de expresión. Y ahí está, ¿no? Eso es para... New es para crear memoria, delete es para eliminar memoria. Y ahí está, más o menos. Por ejemplo, para evitar esta sintaxis fea de punteros, puedes poner referencias. Entonces ahí ya no hace falta poner nada de esto. Eso ya automáticamente lo hace el compilador. Y de hecho ya tampoco hace falta ponerle aquí ampersand. Digamos que una referencia es como un puntero. Es prácticamente lo mismo que un puntero. Que obviamente no puede hacer estas cosas aquí. Creo que no debe. No. Esa aritmética de punteros no la puede hacer. Pero aquí es lo mismo que un puntero, ¿no? Es un puntero igual. Y una diferencia que tiene es que no puedes declarar una referencia así nada más. Al momento de declarar una referencia tienes que inicializarla, si no, no te deja el compilador, ¿no? De hecho ahí te da un error, ¿no? Tienes que asignarla a algo, ¿no? Si no, no te deja el compilador. Pero usualmente se utiliza nada más en las funciones. Solo aquí, ¿no? Para evitar las copias. Para evitar las copias y poder aplicar esta lógica de apunteros sin usar los asteriscos. Y ya, porque no, creo que no te permite hacer estas cosas de acá. No debería porque no, sí, no deberían, sí, la verdad, no se podría hacer esto. Y creo que pues es, bueno. Después están las clases, que ya vimos que una clase, si viste lo de Python, pues una clase es, digamos, un molde para crear objetos. Por ejemplo, la clase punto, ¿no?
Por ejemplo, una clase animal, pues un animal tiene pues, funciones para comer, para reproducirse o lo que sea. Tiene unas características físicas como el tamaño, el peso, el índice de masa corporal o no sé, unas cuestiones de química, no sé. Entonces, eso es una clase, pues tiene unos miembros, unos píxeles aquí es un miembro público, es decir, que se puede acceder desde fuera, desde, desde acceder ahí sería poner punto píxeles y ya. Si fuera privado, entonces no podría ser punto píxeles y ya. Porque es privado, no pueden hacer eso. Entonces, esa es las clases, eso es básicamente lo mínimo. Que después ahí puedes aplicar herencia pero eso ya es un tema un poco más que ahorita no me da. Ahorita no quiero mucho explicarlo porque ya este video lo estoy grabando otra vez porque no se me olvidó grabar la última vez. Pero ahí podemos seguir después en otra clase. Y último, pues, lo último que decirte es que C++ tiene un buen de aplicaciones, ¿no? O sea, se usa en, pues en juegos, se usa en juegos. Por ejemplo, un motor de gráfico que se llama Unreal Engine. Ese es C++, ¿no? Por ejemplo, en Machine Learning, inteligencia artificial, un montón de librerías que se usan en Python. La base es C++ porque es lo más eficiente, ¿no? Por ejemplo, el Dogecoin es C++, una moneda que se hizo famosa por el Musk, C++, creo que también el Bitcoin es C++, ¿no? De hecho, este entorno gráfico que tengo se llama KDE Plasma, que está hecho con Qt, que es un framework para hacer aplicaciones así gráficas, como pues esto de aquí es una aplicación gráfica, ¿no? Es Qt y Qt es C++, es puro C++. Por ejemplo, una aplicación VirtualBots, que es para máquinas virtuales, en interfaz gráfica es C++, y seguro que digamos, el núcleo de cómo carajos funciona una máquina virtual, el core, ¿no? Eso es C++ también. Por ejemplo, los navegadores, el núcleo también es C++. Solo que en sistemas operativos creo que no hay muchos que estén en C++, casi todo es C. Ah, cierto, creo que Windows es C++. Windows es C++. Y yo utilizo C++ en mi lenguaje favorito porque, no sé, me gusta que te simplifica la vida, ¿no? O sea, hay una aquí que se llama vector, que es un arreglo, es para tener arreglos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto de aquí es píxel, es un arreglo pero estático, es decir, tamaño 800% es 100.000, siempre, ¿no? Al menos que tú crees otra clase y manejes, por ejemplo, que inicialmente tenga una capacidad, ¿no? Que lleves un conteo de cuántos elementos se han agregado, y entonces cuando ya hayan llenado todos los elementos, entonces volver a crear otro arreglo, agregando un poco más de memoria, ¿no? Copiando lo que inicialmente había por ejemplo, en 80%, copiando el primero al segundo y así. Se crearía otro arreglo, se añadiría más memoria, ¿no? Pero bueno, eso tendrías que hacerlo tendrías que programar tú esa lógica, ¿no? Y lo cual es aburrido. Es medio aburrido, porque a nosotros nos interesa solamente resolver problemas. Bueno, también quizá también aprender, ¿no? Un poco cómo se hace esto, cómo funciona tras bambalinas esto, que son ejército de datos. Pero bueno, si a uno no le interesa, pues está bien. Simplemente utiliza la clase vector, y ya puede tener ahí un arreglo dinámico que puede crecer tanto como tú quieras, ¿no? También tiene una capacidad máxima, así que no te puedes exceder de eso. Ejemplo, para declarar un ST vector tienes que poner ST vector dos puntos int
Vec. Esto de aquí, dos puntos int, o sea, esto de acá, eso es porque esta clase vector es una clase genérica. Eso significa que los elementos que tiene este vec pueden ser de cualquier tipo. Siempre va a ser el mismo tipo, pero pueden ser cualquiera, ¿no? Y puede ser int, puede ser doble, puede ser un objeto, una estructura, puede ser booleano, lo que quieras. Realmente, ¿no? Fíjate cómo podría hacer eso en C. Tienes que meterme cosas como punteros a void y sería bastante feo, ¿no? Pero aquí C++ ya lo tiene todo ya hecho, ¿no? Para que tú vengas, pongas vec y después empieces a agregar elementos así al loco y ya, ¿no? Pushback, 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 pushback. De hecho puedes hacer algo más simple. Y quieres inicializarlo con unos valores, puedes ponerle esto, 1 y 2, 3. Esto no lo puedes hacer en C nomás, o sea en C. C es bueno porque es simple, ¿no? Y mientras más simple sea un lenguaje, pues en teoría pues su código va a ser más limpio, ¿no? Debería ser más limpio. Y debería haber menos bugs, ¿no? Porque no te permite tener muchas cosas, por lo tanto debería haber menos bugs. Pero bueno, ese es la potencia de C, más que es la STL. O sea, no tiene solamente SB, también tiene otras cosas, se llama un diccionario, que eso te lo había explicado bueno, aquí se llama, te lo había explicado en Python, que es un diccionario, es una estructura de datos que asocia este, claves con valores, ¿no? Es decir, a la clave tal, a la clave 1 le corresponde un string tal, a la clave 2 tal, y así. Eso es un mapa, ¿no? Eso ya te incluye, por ejemplo, porque para implementar un map, eso sí está complicado. Está complicado porque una buena implementación de de una estructura de datos mapa o diccionario lo que requiere es una buena función hash. Eso de hash ya te está metiendo con criptografía y con cuestiones más matemáticas, ¿no? Pero pues se puede hacer. Si quisieras hacerlo, se puede hacer. Pero bueno, como somos programadores y intentan solamente resolver problemas, entonces incluimos map y ya, ¿no? ¿Y qué más? Map. Ujú. Y bueno, y el último es. Sí, también te lo he enseñado también en el de Python. Que uso C++, lo uso en juegos, ¿no? Por ejemplo, este juego de aquí lo hice con C++. Que la última vez que te lo enseñé, pero no tenía esta animación y tampoco tenía este contador acá. Ya nomás me falta lo que te puedes agachar. Me falta que aparezcan pterodáctilos. Y me faltan que aparezcan un poco más de cartas, ¿no? Pero pues, digamos que ya es muy parecido al juego original, ¿no? Y eso es Tansea, ¿no? Que es, digamos, mi lenguaje favorito. Porque no sé por qué. Pero como siempre yo creo que es por el SFML, ¿no? Porque SFML funciona con C++. Y SFML es la librería que uso para poder graficar esto. Para hacer estos jueguitos. Y yo diría que es por eso que me gusta hacer más. Pero bueno, también porque tiene estas estructuras de datos bastante potentes y eso. Y además un lenguaje eficiente también. Para se llama programación competitiva, que es resolver problemas de programación, ¿no? Entonces, no sé ya qué más. Creo que lo básico ya, ¿no? Lo básico ya. O quizá un poco de clases, ¿no? Un poco de aquí. Y falta explicar lo que son constructores, destructores, quizá puntuales inteligentes, y herencia, y polimorfismo. Pero eso ya más adelante, sí. Más adelante.
Y bueno, falta uno porque bueno, for in igual a 0. Debes saber, ¿no? Que esto es inicia i igual a 0, mientras i sea menor que 10, ejecuta lo que hay aquí dentro y va incrementando de 1 en 1 y más, ¿no? Eso significa. En while, pues mientras se cumpla una condición, pues es una cosa, el if si cumple una condición, pues entra ahí donde está el if y si no, else y ese. Porque creo que lo demás ya no te lo aplica en Python, ¿no? Pues aquí solo sería básicamente igual. Yo creo que una forma buena de aprender bien a programar es proponiéndose un proyecto, ¿no? Proponiéndose un buen proyecto y con eso ya vas a aprender un buen, ¿no? O sea, si quieres, o sea, si no, pues es que yo también puedo hacer un programa y ahí te explico algunas cosas. Y te explico todo, o sea, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, un programa bueno para hacer sería, mm, pues, no sé, mm, un programa bueno para hacer sería, a ver, un programa que te cuente las palabras de un archivo, ¿no? Algo así, algo simple. Puede ser algo más o menos, ¿no? O algún juego algún juego simple como Buscaminas o algo así. Pero bueno, ya eso lo vamos a ver más adelante. Y los dudas que tengan, pues ahí me la dices, ¿no? Y por eso estamos. Así que creo que eso es todo por hoy y ya nos vemos en la siguiente clase. O nos escuchamos, ¿no? O me escuchan más bien. Ahí estás.